Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, buenos días, buenas tardes para los que se encuentran del otro lado del charco y bienvenidos a la sesión de apoyo de la lección número 1 de Fundamentos de Máster de Rol. El día de hoy pues vamos a revisar en general pues los contenidos muy por encima. Ustedes saben que los contenidos pues se encuentran ya en los materiales que están dentro del paquete del curso. Sin embargo pues vamos a hacer un barrido rápido de eso y vamos a hacer un par de ejercicios específicamente como para entender algunos de los conceptos. Adicionalmente, pues la idea es que esta sesión particularmente sea de resolver dudas, de traer cosas a la mesa, de entender pues cómo funcionan ciertos elementos y que podamos discutir. La idea, ustedes saben, de estas sesiones es socializar pues todo ese conocimiento que vamos a aprender a lo largo del curso. Entonces, la lección 1 es una lección de introducción. Habla como de los principios de lo que es el juego de rol y el rol del máster dentro del juego. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a arrancar hablando de cada uno de esos elementos. La primera parte de nuestra lección es una pequeña introducción, habla de nuestro punto de partida, da una bienvenida. No me voy a centrar ahí, lo único que pues voy a reiterar entonces es mi agradecimiento por su presencia en este curso y por haber apostado por él y darles nuevamente la bienvenida. Me siento muy contento pues de tener este grupo aquí conectado y conectado pues también a través del Discord, a través de los diferentes canales que tenemos. Hablemos de la definición de qué es un juego de rol y teniendo en cuenta que estamos pues aquí nosotros, quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes el juego de rol? Obviamente alineado con lo que hablamos, lo que vimos en las diapositivas de la clase. Bueno, para mí, básicamente, o sea, coincido con tus ideas de lo que he leído, vaya. O sea, básicamente para mí lo divertido de un juego de rol es eso, crear la historia, jugar con la narrativa y ver para dónde te lleva, ¿sabes? O sea, tanto como... Yo tengo la versión más de jugador, Sí. de jugador como personaje, porque de máster no he hecho nunca. Entonces, pero bueno, también es lo mismo, ¿no? Que al final es sorprenderte con la historia, ¿no? Porque tú tienes una idea, pero después la cosa va por donde va. No sé, Bernardo, si quieres agregar algo adicional. Está, no sé, Bueno, no, para mí un juego de rol es básicamente un juego en el que personificas otras entidades en un mundo alterno a la vida real y cotidiana. De acuerdo, y bueno, ahí lo importante es eso, lo que hablábamos ahorita, contar una historia juntos que las personas que están jugando interpretan los personajes y puede haber o puede no haber un narrador. Hay diferentes juegos, por ejemplo, un fiasco es un juego donde no hay un narrador y básicamente todos se turnan, pero sí es importante que exista esa interpretación de un personaje por parte de las diferentes personas. De hecho, eso lo vamos a ver en nuestro siguiente ejercicio. El ejercicio es una variación, realmente no es exactamente como está planteado el ejercicio del cadáver exquisito, pero vamos a llamarlo así, porque se parece mucho. ¿Qué vamos a hacer en este pequeño momento y en este pequeño ejercicio? Obviamente estamos nosotros tres, entonces va a ser un ejercicio muy corto, pero nos va a servir para ilustrar lo que quiero. Y vamos a construir una historia entre todos. Voy a empezar yo contando el inicio de la historia y ustedes van a tener que continuarla. La idea es que se incluya, bueno, como estamos tan pocos, voy a abrirlo un poco más, o sea, pueden contar un poco más de tiempo. Y
lo importante es ser coherente con la historia que se ha establecido hasta ese momento. En el ejercicio original de Cadáver Exquisito, que es una forma de crear historias de forma colaborativa, lo que se hace es que se escribe una parte y se deja la última frase para que la siguiente persona continúe sin saber lo que hay detrás. Entonces, solamente tiene que ser coherente con el final de la frase y seguir a partir de allí. Por eso vemos esa imagen de la señora con la cabeza de bicicleta y los tentáculos abajo, porque puede salir cualquier cosa. Aquí vamos a tratar de ser un poquito coherentes y continuar la historia. Y una vez terminemos, vamos a pasar el testigo a alguien que no haya participado. Como estamos los tres, entonces yo le voy a pasar a alguien y ese alguien le va a pasar al otro. Entonces, nuestra obligación básicamente va a ser: el primero de nosotros va a dar el inicio, el segundo el nudo y el último el desenlace. Así de sencillo. La última persona claramente tiene que cerrar la historia. Entonces, comienzo la historia. Si les parece, vamos a arrancar con nuestro cadáver exquisito. Los llamados de auxilio se escuchaban a lo largo y ancho del espacio alrededor de aquella nave abandonada. Y de pronto, en medio de la oscuridad, surgió una segunda nave, una nave de rescate que venía a ver qué era lo que había pasado y a prestar esa labor de apoyo a los supervivientes de lo que hubiera sucedido acá. En medio del espacio se veía esa nave casi totalmente destrozada. Algunas pocas luces que titilaban y se alcanzaba a ver una nube de oxígeno escapando de la parte trasera. Se veía también una pequeña luz roja que hacía eco de la alarma con la que esta nave había pedido rescate. Los tripulantes de la nave de rescate buscaron señales de vida. Se acercaron a la nave y se decidieron a abordar. Bernardo, continúa. Una vez ingresaron a la nave, entraron todo por dentro desordenado, algunas luces rotas, un par de mesas destruidas. Algunas cosas flotaban, el sentido de la gravedad se había perdido en ese lugar, pero solo en algunas cosas. De pronto se escuchó fuerte ruido proveniente del fondo de la nave. Sintieron cómo temblaban las paredes. Con miedo decidieron ingresar poco a poco, observando cada espacio. Algunas pantallas titilaban, pero no mostraban información relevante. De pronto sintieron un estruendo al final de la nave nuevamente y escucharon un ruido de algo que se acercaba. Desde la nave de rescate, el único operador que ha quedado en la nave, haciendo, digamos, tareas de control, pierde de pronto la comunicación con el equipo de abordaje y empieza a gritar: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Informad, informad. Al cabo de unos momentos llega una transmisión desde dentro de uno de los abordantes y que grita desesperado: no sabemos lo que pasa, algo nos está atacando, prepararos para salir de aquí. Y el pobre hombre que está ahí solo no sabe qué hacer. Simplemente intenta preparar la llegada el retorno de su equipo de rescate, y desde dentro
el equipo va perdiendo miembros sin que sepamos exactamente lo que pasa, y al final solo queda uno de los, el capitán del equipo, y la última transmisión que manda al hombre que tiene en su nave sería: corta todos los amarres, aparta nuestra nave de aquí y destruye este pecio, está condenado. Y ahí se acabaría la historia. Excelente. Excelente, Bernardo, excelente, Roger, buenísimo. Y miren, una historia corta, pero tuvo todos sus elementos. Me parece genial que lo hayamos hecho así y funcionó perfecto. Así fuéramos nosotros tres solamente. Y bueno, aquí viene una pregunta que es importante hacerles. Y es, ¿esto que acabamos de hacer fue un juego de rol? Bueno, podría considerarse. Aunque yo lo veo menos... No sé. Me gusta el tema de que cada uno sea un personaje, más que contar una historia. Sí que creo que hay algunos, ¿no?, que son más así tipo narrativos. De acuerdo, Bernardo, ¿tú qué opinas? ¿Eso fue o no fue un juego de rol? Para mí sí lo fue. Simplemente que teníamos que nuestro personaje de alguna manera era el narrador. Claro. Sí, aquí nosotros estamos tomando ese papel de narrador omnisciente, o sea, somos la persona que cuenta la historia, pero no estamos interpretando necesariamente uno de los personajes. Aquí es donde quizás hay la diferencia y bajo la definición que dimos en el curso, esto no encajaría específicamente con un juego de rol porque no estamos, lo que decía ahorita Roger, no estamos interpretando un personaje. Sin embargo, este ejercicio es bastante valioso en el sentido en que, por un lado, nos permite escuchar activamente lo que están diciendo los otros. No sabemos cuándo va a ser nuestro turno. Y pues efectivamente tenemos que escucharlo todo para seguir, como dijimos, la coherencia de la historia. Nos va a permitir este ejercicio ejercitar ese músculo de improvisación, de poder continuar efectivamente esa historia, de imaginar y narrar, que finalmente es algo que queremos hacer acá. Entonces ese ejercicio se los dejo para que ustedes de pronto lo practiquen en sus casas, con sus amigos, cuando puedan, para que eso lo puedan trabajar. Técnicamente no estamos hablando de un juego de rol, pero sí es una herramienta que nos puede permitir ejercitar ese músculo de improvisación. Entonces, me parece importante y miren que finalmente construimos una historia interesante y coherente entre todos. En la sesión del lunes se construyó una historia mucho más loca, que dio muchas más vueltas porque había mucha más gente, pero esto me pareció interesante la coherencia que hubo entre las tres partes. Sin embargo, bueno, aunque para el curso nosotros tenemos una definición de lo que es el juego de rol, una narración compartida en la que normalmente uno de los casi todos los jugadores interpretan un personaje y probablemente hay un máster. Esa no es la forma normalmente de venderlo ante otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado que explícame qué es un juego de rol y uno se queda muy complicado. Como que no es fácil explicarlo y dar la definición técnica, ¿no? Es una actividad lúdica donde nosotros... Eso no va a servir para entusiasmar absolutamente a nadie cuando estemos buscando a nuestros jugadores. No sé si han visto, si conocen estas dos personas que están en la pantalla. No sé si ven mi pantalla en este momento. Si están viendo a... ¿Sí saben quiénes son? Sí, en directo. Sé, pero ellas me suena
por cosas que he visto, pero no he seguido Bueno, el eso. las dos personas que están en este momento en pantalla son a la izquierda John Bernthal y a la derecha Deborah Ann Woll. Ambos participaron, bueno, ambos son actores y ambos participaron en las series de Daredevil y de Punisher de Marvel. Él hacía de Punisher precisamente y ella hacía de Karen Page, que es uno de los personajes principales de Daredevil, que tiene una relación de amistad o sea, como complicidad, una relación complicada con precisamente este personaje de Punisher. Pero aquí los vemos en una entrevista, él tiene un programa de entrevistas y le estaba haciendo una entrevista a Deborah Wall. Deborah Wall es conocida en el medio de los juegos de rol porque es una máster reconocida, ha hecho varios programas de juego en vivo. De hecho, el último que hizo, que se llama Tales of Wood Creek, si lo pueden ver, se lo recomiendo. Es una masterclass en cómo hacer un juego totalmente inmersivo. Y bueno, eso es en terrenos reales, que es bastante interesante. Pero dentro de la entrevista, que es lo importante, John Berthal le pregunta a ella, bueno, ¿qué es un juego de rol? ¿Cómo funciona? ¿Qué es Dungeons and Dragons? Él le pregunta como muy, muy directo. Y ella, la respuesta que le da es, ven, te explico, ¿quieres que lo probemos inmediatamente? Y empieza. Estás en un bosque, escuchas un ruido, tú llevas un arco, ¿qué vas a hacer? Y creo que eso es mucho más interesante y mucho más vendedor porque finalmente nos conecta a nosotros con algo que nosotros hemos hecho desde niños. Tú eres tal persona, yo soy tal persona, juguemos a los superhéroes, juguemos a los vaqueros, a lo que sea, y eso finalmente, ponerte en personaje y preguntarte qué vas a hacer y que la otra persona te conteste, es algo que se nos da de una forma bastante natural. Entonces, mi invitación es que más que meternos en los tecnicismos cuando le estemos explicando a alguien, como que hagamos una pequeña improvisación de lo que queremos jugar con ellos, como para que ellos se den cuenta. Y una vez entendido esa dinámica de cómo funciona, es mucho más fácil que las personas se enganchen y digan, oiga, sí quiero jugar, o me parece muy de niños y no quiero, pero al menos ya tienen una decisión informada que está basada en la práctica y no necesariamente en la teoría. Y bien, sobre esa segunda parte de qué es el juego de rol, quiero preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran profundizar. Yo bien, no tengo nada. Ok. Hola Lerán, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de los roles en el juego. Y comencemos, les boto la pregunta, bueno, haciendo como el paréntesis. La persona que llamamos amo del calabozo, animador, árbitro, director de juego, director de operaciones, DM, Dungeon Master, Game Master, guardián de los arcanos, juez, maestro de ceremonias o MC o moderador, eh, cada juego le tiene un nombre diferente y pues básicamente aquí también por un tema de marca personal lo llamamos Master, como para unir todos estos conceptos. Pero quiero preguntarles, para ustedes, dentro del juego de rol, ¿quién es el máster? ¿Qué es ese rol? ¿Qué es lo que hace esa persona? Para mí el que más sería el director de juego. Como lo entiendo más, es como director de juego. Ok. O sea, como tipo, vendría a ser como un poco como director de orquesta. O sea, el que crea el tempo, el que si uno se está pasando tiene que redirigir y que tiene en mente, es el que más tiene en mente todo lo que es la narración, o sea, la historia. Ok. Yo digo que el máster es un jugador más dentro del juego, que al final
está ahí para divertirse, ¿no? Pero es un jugador especial, lo podemos llamar de alguna manera, es ese jugador que tiene la capacidad de arbitrar o de mediar entre el juego y los jugadores, de manera que se pueda desarrollar esa historia o desarrollar pues como tal todo el juego en torno a las reglas que tiene. De acuerdo, tienes toda la razón. Y creo que eso nos lleva a una pregunta bastante importante. Y bueno, creo que ya la contestaste, pero es importante que lo veamos como desde un punto de vista como holístico, digámoslo así. La pregunta, a la pregunta, ¿el máster es un jugador? La respuesta es Sí. sí. Entonces, de acuerdo. Muchas veces, como en la narración, cuando nos referimos a la mesa de juego, hacemos esa diferenciación. O sea, cuando hablamos del máster y los jugadores, pues los jugadores son todas las personas que no necesariamente están adquiriendo este rol de máster. Pero sí es importante entender que el máster está jugando, es parte del juego y como tal, y esto es importante también para ustedes que van a asumir ese rol. Como tal, es importante que el máster también se divierta. Excepto quizás cuando estamos, y ni siquiera, pero cuando estamos hablando de un máster profesional, de pronto pues ya hay un tema como de servicio al cliente y demás, pero en principio ustedes están allí también para divertirse. No es solamente ofrecer el servicio y que las personas se diviertan y ustedes se desgasten allí haciendo un trabajo de alguna u otra forma. No, esto también es diversión para nosotros. Ayudamos a crear el mundo, ponemos problemas, ponemos desafíos, jugamos nosotros también, nos emocionamos cuando los jugadores ganan o a veces cuando el monstruo hace algo interesante o divertido en la partida, nosotros también estamos jugando. A pesar de que en mucha de la bibliografía van a encontrar que cuando hablan de los jugadores, pues hablan solamente de aquellos que están interpretando un personaje. Entonces, aunque hay esa diferenciación, importante entender al máster como un jugador más en la mesa de juego y que también si ustedes no se están divirtiendo dirigiendo, quizás algo está saliendo mal, porque también se supone que ustedes son jugadores y que ustedes se deben divertir. Esto, obviamente, ahí hay una línea tenue cuando empezamos a hablar de másters profesionales, pero como aquí estamos hablando de introducción al juego, considérense ustedes también un jugador que también se tiene que divertir en la mesa. Y aquí viene un segundo ejercicio. Si el personaje es del jugador, teniendo en cuenta que estamos hablando de un PC, ¿sí? Voy a preguntarles, teniendo en cuenta lo que se vio en la lección, que espero que todos la hayan leído para venir a esta sesión, voy a preguntarles a cada, quien quiera, estamos nosotros cuatro, y que me digan, ¿quién declara lo que ese personaje siente con sus sentidos? Estoy hablando de sentidos, no de emociones, que son cosas diferentes y en castellano es complicado hacer esa diferenciación. Pero entonces lo que siente con sus sentidos. ¿Quién declara eso? ¿Quién manifiesta eso frente a la mesa? ¿El máster o el jugador? Los dos. Los dos. Pero principalmente el máster seguramente tiene más. Pero siempre. A mí me gusta que la gente también diga, intervenga un poquito más y diga, pues yo veo esto, veo lo otro. Y lo puedes utilizar, ¿no? Yo creo que es un tema contextual, ¿no? Depende de la situación en la que esté ese personaje y también del contexto en el que se está desarrollando la partida en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en la sesión introductoria y es una presentación de personajes, normalmente los directores o los másters lo que hacen es preguntarle, bueno, ¿usted qué ve? O si lo ven a usted, ¿qué es lo que ven? ¿Sí?
ahí es el jugador el que escribe. Pero, por ejemplo, y pues lo que yo he visto en las sesiones en las que he jugado, cuando uno hace un ataque, normalmente el máster es el que dice cómo se produce el ataque. Entonces ves que el orco levanta su hacha y mandas el espadazo, sientes cómo se traba la espada cuando golpea con su armadura. Entonces pienso que es contextual esa descripción. Ok. Si les dijera que me dieran un porcentaje, y aquí de pronto a Bernardo, ¿qué porcentaje de eso sería del máster y qué porcentaje del jugador? Pues, experiencia que he tenido, yo creería que sería 70 para el máster y 30 para el jugador. De acuerdo, listo. Me parece bien también. Creo que estamos bien por ese lado, efectivamente. En general, la percepción, o sea, la descripción de lo que ve y percibe ese personaje tiende a ser más del máster. En ocasiones, y depende un poco del juego que tan abierto sea, el jugador puede agregar cosas adicionales, pero en general tiende eso, un 70-80% a ser más del máster, con una pequeña brecha que permite que el jugador pues pueda introducir sus propios elementos. Ahora, teniendo en cuenta esa percepción, creo que hubiera puesto lo que percibe, hubiera sido mucho más claro acá. Sí, sí, Lo voy a tener en cuenta para la próxima sesión. ¿Quién declara lo que el personaje piensa? eso el jugador. ¿De acuerdo? En algún momento muy puntual, el máster puede decirte, no sé, si hay una tirada o algo así, ¿no? En plan, algún chequeo de, ¿me está mintiendo? Y te pueden decir, pues tú piensas que sí, tú piensas que no. Pero en general, para mí es el jugador. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Con una tirada de pronto las cosas cambian un poco, pero sí, en general, esos pensamientos, esos no estoy, las intenciones, lo que quiero hacer, lo que me produce, eso que estoy percibiendo con mis sentidos, es más potestad del jugador y nosotros como máster no nos deberíamos meter tanto allí. Ahora, lo que el personaje hace, ¿de quién es? ¿Quién debería declararlo? Yo estaría básicamente en el igual que en lo que piensa. Ok. Yo diría que esto sí es del jugador. Totalmente del jugador, de acuerdo. Hace poco estaba viendo un video en YouTube que me pareció interesante y es que a veces nosotros los masters tenemos esta costumbre de que volvemos a narrar lo que ya contó el jugador. Es decir, él dice, yo le pego con mi espada. Y nosotros, para meterle más narración y más... Listo, tú levantas la espada y le pegas y cuentas, pero entonces como que estamos metiendo de alguna forma en un terreno que debería ser del jugador. Nosotros deberíamos invitarlos a que él narre lo que hace, más que volverlo a narrar de alguna forma y dar de pronto incentivos o cosas por el estilo en ese tipo de momentos. Ahora, ¿quién declara lo que sucede cuando el personaje actúa? Las consecuencias, bueno, los resultados más que las consecuencias. El máster. Eso sí, es del máster. Claro, Es del máster. El que traduce, ¿no? De acuerdo. El que traduce esa acción a resultado. En ese momento pasa la batuta de alguna forma del jugador al máster. Y finalmente, y creo que aquí estaremos todos de acuerdo, lo que sucede a consecuencia de sus acciones es potestad de quién? Pueden contestarme en coro. Del máster. Perfecto. Entonces, estamos claros en cuál es la responsabilidad en esos momentos, que ahí es donde de pronto están esas pequeñas fronteras de qué hace el jugador y qué hace el máster. Clarísimo entonces en cuáles son las responsabilidades de cada uno. Ahora, centrémonos específicamente en el rol del máster. ¿Qué hace y qué no hace? Y aquí les pido que voy a
hacer preguntitas rápidas y que ustedes me digan, no sé si quieren, el que quiera, y en dado caso si nadie lo dice, voy a pedir, voy a señalar a alguna persona, pero aquí quiero que sea un poco más abierto y más conversado. ¿Qué hace el máster en su calidad de autor? Yo creo que Crear decir. crea el ambiente. Sí, De acuerdo. de acuerdo. El marco. Yo diría que sí, eso, el ambiente, sí. el marco. Sí, sí. Marco más bien. El marco de la historia, o sea, como la generalidad, ¿de acuerdo? Y en su rol de... Bueno, pasemos abajo, al rol de director. ¿Qué hace allí? Algo de lo que hablaba al principio Roger, creo. Claro, yo creo que aquí lo importante es el ritmo. O sea, como máster, bueno, a mí lo que me gusta cuando estoy con un máster que veo que funciona es que mantiene el ritmo de momentos de parar, de momentos de acelerar, de momentos de... y te va guiando pues ahora es el momento de socializar entre personajes, ahora es el momento de eso, ¿no? Sin decirlo, claro, simplemente con el marcando un poco el tempo. Marcando ese ritmo de la sesión, ¿de acuerdo? Claro. También el tono, porque hay Sí. masters que son muy jocosos, entonces aunque la partida o la campaña pensada sea entre comillas muy seria, cuando el máster se presta mucho a la mofa y a hacer pues muchos comentarios graciosos, pues esa partida empieza a perder su tonalidad de seriedad y se convierte pues en un hazme reír. Lo mismo, y es un máster muy serio, puede que lleve la partida a un tono más oscuro o más plano, en el sentido en que no van a haber tantos chistes y demás. De acuerdo, me parece interesante lo que planteas. Ahora, en su calidad de árbitro, ¿qué hace el máster? Yo creo que al final acaba con el momento ese de estar discutiendo las normas. Porque ahí es cuando se pierde mucho tiempo y te desconectas mucho si te pones a discutir. Entonces al final, para mí es en plan, ¿no? El máster decide y ya está. No te pongas a... aunque se equivoque, da igual. Y yo Para mí sí, porque al final es peor estar ahí discutiendo. Perdón, ya estoy. claro, no, y totalmente de acuerdo, pero también pienso que ese arbitraje no es solamente a nivel de reglas o de las dinámicas del juego, sino también un poco en el aspecto social, ¿no? Y va atado a lo que tú dices, no es bueno estar discutiendo, en este caso no solamente por las reglas, sino en general temas diferentes. En YouTube y muchas de las personas que crean contenido hablan que es importante tener la sesión cero para saber qué personas están de acuerdo con qué temas o qué no, y en ese arbitraje o siendo árbitro, pues esa sería como la labor. Yo soy el máster y sé que hay una persona en la mesa que, no sé, le tiene demasiado miedo a las arañas, yo entro a mediar para que las otras personas que están jugando conmigo no intenten hacer algo en detrimento de ese temor que esa persona tiene. Y eso es importante también. Eso es súper importante lo que acabas de decir y lo vamos a ver creo que en un par de sesiones. Vamos a hacer un foco en esa seguridad y comodidad en la mesa de juego. Aquí como árbitro hay un tema importante. Nosotros nos metimos ahí un poco en la última de esta fila, que es la de mediador. Pero me parece importante de todos modos que tomemos ese punto. Como árbitro hay un tema importante que tenemos que hacer énfasis, y es que el máster, y hay como un contrato social tácito cuando nos sentamos en la mesa de juego, y es que el máster es la última palabra en la interpretación de las reglas. Esto claramente, y ahí vamos un poco a nuestro amigo del barrio Spider-Man, es mucho poder, y como es mucho poder es mucha responsabilidad. O sea, una de las cosas súper importantes es que ustedes sean justos con ese poder. Obviamente, lo que decía Roger, todos nos podemos equivocar y
como ustedes ven esta sábana de roles y de cachuchas que nos tenemos que poner como máster, a veces esto son muchas cosas que tener en la cabeza al mismo tiempo y claramente nos podemos equivocar. Además, lo veremos más adelante, no tenemos que sabernos de memoria todas las reglas. Entonces, lo importante, si nos equivocamos y luego vemos en las reglas que tomamos una decisión diferente a lo que debía hacer, generalmente tratar de hacerlo en pro de la narrativa y de que la historia continúe, y si nos equivocamos pues luego aclaramos cómo se maneja normalmente y continuamos la historia. Creo que dentro de ese contrato social también está esa regla tácita de, hey, nos podemos equivocar, podemos tomar una decisión un poco diferente a lo que debe ser, pero eso está bien y es parte de la regla del juego. Ahora, hablemos, me voy a subir a la parte de arriba y me voy a centrar en la de narrador. ¿Qué hace el máster en su calidad de narrador? Bueno, si hablábamos que en su calidad de autor hace el marco y en su calidad de director genera el ritmo y el tono, como narrador es unir esas dos cosas y poner en palabras ese mundo que se está creando y darle a los jugadores el espacio donde puedan desarrollar todas sus actividades. Totalmente de acuerdo. Creo que no se puede expresar mejor. Genial, y gracias por conectarlo con los otros roles, que igual eso es importante, o sea, como que veamos que todo está conectado, súper. Ahora, como actor, Bueno, como actor le da vida a todos los demás personajes que no son personajes jugadores. Entonces ahí entiendo que es cuando más luce eso de actor, ¿no? Del máster. de acuerdo, ahí hay una cosa que me parece súper importante que tratemos aquí, porque creo que va a ser clave hacia la última sesión, pero creo que vale la pena que cojamos al toro por los cuernos. Aquí que estamos todos los de lengua castiza, todos manejamos esa expresión. Cojamos al toro por los cuernos. Este es quizás el rol del máster que más estrés y más preocupación genera en nosotros. ¿Por qué? Porque primero, la mayor parte de nosotros no tiene entrenamiento como actor profesional y la interpretación de personajes la vemos como algo complejo o algo que de pronto nos genera pánico escénico, nos genera aprehensión. Es normal que eso suceda. Entonces, aquí, bueno, creo que aquí sí hay actores profesionales entre nuestro grupo, si no estoy mal. Pero lo importante, aquí el nivel de actuación, o sea, primero podemos hablar en tercera persona de los personajes que estamos, entre comillas, interpretando. O sea, finalmente son los NPCs, nosotros podemos referirnos a ellos como fulanito hace esto, sutanito hace esto, y no necesariamente tenemos que meternos en personaje e interpretarlo. No es una necesidad. Estamos contando la historia y podemos contarla como un narrador que cuenta lo que hace el personaje. No necesariamente tenemos que hacer voces o hacer gestos o hacer acentos o diferentes cosas. Y lo segundo, y esto lo vi también en algún video hace un tiempo y me pareció un consejo un poco jocoso, pero también como útil. El nivel de actuación que te están pidiendo en un juego de rol, acuérdate que estás sentado con un grupo, ojalá de amigos, no necesariamente tienes que ser un Marlon Brando, tienes que hacer una actuación digna del Oscar. Lo que se necesita de ti en términos de actuación es el equivalente a los luchadores de la WWF. ¡Oh, te voy a matar! ¡Voy a acabar contigo! Eso es lo máximo que se necesita de nosotros. No, con eso ya hicimos un personaje. Y bueno,
Les voy a contar una anécdota. Ayer, creo que esto lo van a publicar a través de YouTube. Ayer tuve una historia donde jugué. Yo generalmente no juego, me encantó. Hace mucho rato no jugaba. Una sesión de un juego que se llama Ten Candles, 10 velas. Allí en el otro Discord, Así es, en el de Roll for Us. sí, el de Róforas. Sí, estuvo buenísimo. Y básicamente, y aquí espero que no me escuchen los de Roll for Us porque estoy botando un poco de los secretos de mi personaje, pero mi, ¿qué fue lo que yo hice con ese personaje? Empecé a pensarlo y de pronto se me vino a la cabeza el personaje de Fred de Scooby-Doo. Yo dije, esa va a ser mi referencia. Fred, ese es era de entrada le puse el nombre Gunther y yo dije, este es un tipo rubio, bonachón, grandote, que quiere proteger a los demás. Y dije, es Fred de Scooby-Doo. Y a partir de esa imagen mental de Fred de Scooby-Doo, toda mi interpretación nació de allí. No necesité más sino esta referencia a la persona que es. Y lo divertido es que estaba en un juego de terror interpretando a Fred de Scooby-Doo. Pero me sirvió de referencia para saber cómo iba a actuar este personaje en un momento dado. Y de nuevo, eso es algo que de pronto nos puede servir a nosotros. Nos quedan dos, básicamente, estratega y anfitrión. Hablemos del estratega y yo cierro con el anfitrión, si les parece. ¿Cuál es nuestro rol en forma de estratega? En nuestro papel cuando actuamos como estrategas. Vale. Yo ahora que como estoy muy últimamente solo he jugado casi a Dungeons and Dragons, me viene a la cabeza básicamente la parte más mecánica, ¿no? La parte más de combate, para, para que eso también tenga un aliciente, porque hay juegos que quizá no tanto, pero por ejemplo Dungeons and Dragons tiene un punto muy táctico que como que el combate es una parte diferente de lo demás para mí. Es como si jugaras una partida de, yo qué sé, de Kill Team o algo así en medio de una sesión de rol. Totalmente. Entonces lo veo un poco así. Que el estratega sería pues la parte esa, ¿no? Que también tiene que ser divertido esa parte. De acuerdo. Yo le agregaría que no es solamente la estrategia a nivel táctico, sino también la estrategia de cómo vas a ir entregándole a los jugadores el contenido de tu partida. Entonces tienes que ser también muy estratégico en este momento voy a poner tensión, en este momento vamos a tener risas, en este momento vamos a tener lágrimas. Y esa estrategia de saber entregar eso también hace parte de esa visión. Una vez más, eso se une con todo lo que llamamos de autor, director, del actor, el mediador, entra en ese aspecto. Entonces, yo como estratega, siendo el máster, tengo que tomar todo eso que ya tengo y empezar a revisar qué movimientos debería hacer en términos estructurales de la campaña para poder llevar a cabo pues, eso, la campaña. Me encanta lo que dices, Leran. Y efectivamente, pues es así. O sea, listo. No solamente es la estrategia en el punto de combate, que de todos modos es muy válido y en juegos como Dungeons and Dragons y juegos que son muy tácticos, pues eso va a ser súper importante. Pero también esa estrategia de cómo se va a narrar la historia. Hay un principio en los juegos PBTA, los juegos Powered by the Apocalypse, que me parece súper interesante y es sé fan de los jugadores, sé fan de tus jugadores. O sea, tú te vas a alegrar por sus victorias y vas a entristecerse por sus derrotas, pero también al mismo tiempo, y esto lo hablan bastante en la literatura, es no les vas a poner las cosas fáciles. Porque aquí nos ponemos en un rol, y bueno, no sé si alguno de ustedes es padre, en mi caso lo soy, por allá está mi hijo jugando precisamente, y es como, listo, yo quiero que mis personajes triunfen, pero si el juego no tiene ninguna tensión, si el juego no tiene ningún obstáculo, si no hay un desafío, probablemente vamos a pasar una sesión muy aburrida, por un lado, y segundo, los personajes no van a crecer, no van a tener un arco, no van a
mejorar, no van a tener precisamente esa emoción que tenemos cuando contamos una historia donde efectivamente hay obstáculos, hay tensión, hay desafíos, hay cosas que ellos tienen que superar. Entonces, aquí como estratega es como qué es lo que ellos tienen que hacer, qué es lo que qué son esos obstáculos y cómo se los voy a presentar, como decía ahorita Leran, para que para subirlos de nivel, para que poco a poco ellos tengan que ir poniéndose a la altura de la situación. Y finalmente, bueno, como anfitrión muchas veces el juego se da en la casa del máster. Entonces muchas veces nos toca a nosotros adicional a todo lo que estamos hablando. Ser los que convocan, ser los que cuadran la logística, los que ponen los pasabocas, etcétera, etcétera. Pero ese es otro de los roles que a veces tenemos que poner y pues mi recomendación es que generalmente se rote un poco el lugar de convocatoria, pero pues muchas veces nos toca a nosotros ser los anfitriones. Yo, si me permites, a eso del anfitrión, también le veo un poco lo que ha dicho antes, perdón, que no lo tengo los nombres delante, Leran. Todo el tema de mantener que todo el mundo se sienta cómodo en la sesión, o en la campaña, o en el juego en general, ¿no? O sea, decir, pues si es demasiado violento, si es demasiado explícito en algunas cosas, o lo que tú decías de las fobias, para mí eso también entra en el rol de anfitrión, ¿no? Porque al final es que todo el mundo se sienta cómodo en la partida. Me gusta y efectivamente es así. Lograr que la gente se encuentre bien, se encuentre cómoda, esté contenta. O sea, si la gente salió de nuestra sesión y nos dijo, uy, qué buena partida, la pasé muy bien, ese yo creo que es el, o sea, a la mayor parte de nosotros no nos pagan, pero eso es el pago del máster, o sea, como, hey, qué buena partida, la pasé muy bien. Eso para nosotros es recompensa suficiente, por eso hacemos lo que hacemos. Ahora, la siguiente parte de nuestra lección hablaba de las habilidades clave y nos presentaba estas cuatro: creatividad, narrativa, escucha activa y adaptabilidad. Aquí les quiero preguntar, y de nuevo voy a barrer por cada una. ¿Por qué es importante para un máster la creatividad? De acuerdo con lo que vimos en la lección o con sus propios pensamientos, no hay problema. Bernardo, que no ha hablado mucho. Pues, Eh, en cuanto a la creatividad, es que habilidad es bastante importante. Generar como mundos que a las personas con las que están les guste. Sí, y no sé, sacar de pronto como el as bajo la manga en cierto momento. El giro de la Creo que historia. ahí viene creatividad. Sí, de acuerdo. La narrativa, y porque yo, es importante. bueno, yo quería comentar respecto a lo que dijo Bernardo, que sí, la creatividad es importante porque, pues como lo veíamos en el slide anterior, pues nosotros somos como máster los encargados de poner ese marco, ¿no? Sí, Y crear un mundo, si bien es cierto, no es responsabilidad netamente del máster, porque no se puede soportar de sus jugadores para que le den indicaciones de qué es lo que ellos perciben, de qué es lo que ven, cómo perciben otras cosas. Sí es importante eso. Adicional a esa creatividad, digámoslo así, literaria, por llamarlo de alguna manera, también está la creatividad en tanto a la actuación, y no a la actuación de pongo vocecitas, no, sino en cómo voy a actuar yo frente a lo que hacen mis jugadores. Al final esto es muy, muy variable y dependiendo del jugador pues van a haber unas u otras reacciones en la mesa. Entonces yo tengo que ser creativo para saber cómo explotar eso que me están entregando mis jugadores. Eso era lo que quería decir respecto a la creatividad y con lo que dijo Bernardo. buenísimo, Ahora, la gracias. narrativa, ¿por qué es clave? Porque, como lo decía Roichi, si uno no tiene la capacidad de atrapar a la gente a través del ritmo, pues pierde todo el interés sobre el juego. Y esa
esa capacidad de mantener ese ritmo va de la mano de esa narrativa. ¿Cómo estoy yo entregándoles a mis jugadores la historia? Claro, para mí la creatividad es como el fondo, ¿no? Y la narrativa sería la manera de expresarlo, lo que tú quieres expresar al final. Porque tú puedes ser muy creativo, pero después que te cueste transmitir lo que tú quieres, o sea, lo que tu mente piensa, ¿sabes? Entonces, y la creatividad para mí es intrínseca al juego, o sea que, porque estás creando todo el rato, tanto el jugador como el máster, como todos los que participan. Para mí el juego de rol es creatividad intrínseca, o sea, aunque no sepas, la estás usando. Total, total. Ahora, ¿por qué es importante la escucha activa? Bueno, ahí está. Bueno, para mí la escucha sería el punto de poder cooperar, porque si al final todo el mundo tiene que tener su parte en la historia, si hay tanto un jugador como, porque eso vale para el jugador y para máster, el que no escucha y solo va a la suya, al final distorsiona más que aportar. Claro, es que además esa escucha activa se puede entender como entender lo que te están diciendo, ¿no? Porque Sí, lo que dicen es que es cierto. O sea, alguien puede decir muchas cosas y hacer, pero si yo como máster no le estoy poniendo cuidado, pues sí, estoy ahí oyendo lo que me dice, pero realmente no lo estoy escuchando. Entonces puedo, puedo hacer que esa persona se sienta mal porque yo tomo una decisión narrativa que no le conviene o que no está en función de lo que me está diciendo. Entonces, es escuchar, es prestar atención a lo que me dicen y a lo que pasa en la mesa. No es, ahí también, digamos que estos aspectos, o sobre todo este de la escucha activa y de la adaptabilidad, no pienso que sean únicamente dentro del juego, dentro del marco del juego, sino que también hacen parte del contrato social del que hemos venido hablando. Yo también necesito esa capacidad de escuchar a mis jugadores no como personajes, sino como jugadores, como las personas que están asistiendo a mi juego, qué les gusta, qué no les gusta, por qué les gusta hacer las cosas como las hacen, si hay alguna diferencia o dificultad entre los mismos jugadores. Yo tengo que tener esa capacidad de escuchar y poder tomar una decisión. Así al final es un poco lo que hablábamos antes, ser ese mediador en el juego. y no es fácil porque muchas veces tenemos 4, 5, 6 personas en la mesa de juego y no es tan sencillo estar eso escuchando cuando están hablando al tiempo o cosas por el estilo. Pero sí, efectivamente es ese estar pendiente porque finalmente la historia tiene que continuar. Pero la historia continúa con el aporte de todos los jugadores. O sea, no solamente es una historia contada como un monólogo, sino que todos estos aportes contribuyen y es importante que nosotros escuchemos para ver cómo hilamos esa historia a partir de esas fibras, llamémoslo así, que vienen separadas. Pues tenemos que armar una madeja completa de historia que continúe. Y bueno, Lena hablaba hace un momentico de la adaptabilidad. ¿Por qué es importante para nosotros? Pero porque muchas veces con el grupo de jugadores, lo que cambian en la historia de pronto uno lo puede agarrar de sorpresa. Entonces, ser adaptable en ese punto para seguir el camino que quieren los jugadores sin alejarse del camino que de pronto alguna o pues prescindir. Total, ahí yo tengo una anécdota. Cuando estábamos comenzando a jugar, eso quedó incluso escrito en mi anuario del colegio. Eh, que mi máster de ese entonces, aún, pues al momento en que nos graduamos, no me perdonaba los 40 hobgoblins que le maté. Porque me salí completamente del script. O sea, estaba todo. Teníamos que hacer una misión sigilosa y no hay nada peor que le puedas decir a tus jugadores, sobre todo en Dungeons and Dragons, que hagan una misión sigilosa. Eso no funciona.
Entonces, mi personaje, que era un ladrón, se montó a las almenas del castillo al que íbamos a infiltrarnos. Calentó aceite hirviendo y llamó a todos los hobgoblins y les derramó aceite hirviendo encima. Y eso fue una masacre absoluta. Y yo me sentí súper bien, pero tuvimos que terminar la sesión ahí porque pues estábamos aprendiendo hasta ese momento y no hubo forma fácil como de adaptar la historia en ese momento. Fue como, bueno, dejemos ahí y miramos a ver qué pasa la próxima sesión. No necesariamente el máster está preparado en ese momento para ese tipo de cambios y cualquier plan que nosotros hagamos no sobrevive 5 segundos en las manos de En la nuestros mesa. jugadores en la mesa. Entonces es importante Pero eso. también, ¿No? Dime. no, quería decir que también creo que si tú como máster, que yo lo he visto hacer, consigues, digamos, alimentarte, ¿no? de esos puntos que tienen los jugadores a veces, que pues haces alguna cosa no prevista, al final te es mucho más fácil, porque la creatividad al final hay veces que tú tampoco estás, por lo que sea como persona, hay días que te sales y hay días que no estás tan fino. Total. Si puedes adaptarte y coger las perlitas que te van dejando, y ahí puedes sortear, supongo, muchos momentos en los que igual por ti mismo crearía algo más flojito y ahí pues usas su inspiración para inspirarte tú. No sé si me explico. Te explicas perfectamente. Y sí, o sea, primero lo que decíamos ahorita, esperar lo inesperado. Y segundo, eso. Aquí vamos a hacer, y la lección 6 particularmente, que es la lección más grande que se divide en tres de este curso, vamos a hacer una gran cantidad de ejercicios que va a ser de eso, de cómo adaptarnos y cómo continuar la historia y cómo seguir cuando de pronto la historia se rompe o nos sorprenden con algo que nosotros por ninguna parte habíamos planeado. Pero efectivamente es eso, como a veces lo vamos a lograr más que otras, y tienes toda la razón, Roger, pero es importante que nosotros busquemos la forma de mantener la historia corriendo, que era algo que también habían mencionado hace un momento. No sé si ustedes vieron, creo que para mí esta es la parte más importante de la lección número uno, la agenda del máster. No sé si la vieron y si recuerdan lo que dice allí. Entonces, la voy a parafrasear. Creo que aquí no la voy a preguntar tanto, sino voy a parafrasear cada uno de los puntos de la agenda del máster. El primero, hacer que el mundo se sienta real. Eh, si estamos en un mundo de fantasía, todos esos elementos fantásticos, los elfos, las dadas, los castillos impresionantes, los castillos que están sobre las nubes, las estatuas gigantes, todo esto se debe sentir en nuestra narración y en la historia. Tenemos que buscar la forma de que se sienta. Si estamos en una historia de terror, debemos hacer sentir a nuestros jugadores en esa opresión. Hace un momentico Lerant, Juan Camilo, nos decía que a veces dañaba un poco bueno, no lo dijo así, pero como que si el máster es muy jocoso y estamos en un momento muy serio o muy de terror o muy de suspenso, y el mismo máster es el que hace un chiste o hace una broma, pues nos puede sacar totalmente de esa inmersión. Y aquí es eso, que todo lo que nosotros narremos y toda la historia y todo lo que hacemos, como que traigan ese mundo y traigan esa intención hacia el mundo de los personajes. Cada juego, esto viene de los juegos Powered by the Apocalypse, estos tres elementos de la agenda del máster. Cada juego tiene su tema particular. Entonces, si estamos en Dungeon World, va a decir pinta el mundo fantástico. O si estamos en Monster of the Week, pinta el mundo como aterrador. Pero lo importante es que se sienta eso que ustedes quieren contar con su historia, que se sienta real en la mesa de juego. Que ustedes
puedan mostrarlo con palabras y con lo que sucede, con ese ambiente que ustedes muestran. El segundo, que hablábamos hace un momentico, es hacer sus vidas interesantes. No necesariamente eh, una buena historia es aquella en que el personaje eh, va de un punto A a un punto B y no tiene ningún problema por el camino. Las historias que realmente vale la pena contar, y hay un monólogo hermoso de Sam en El Señor de los Anillos que decía, las historias que vale la pena contar son esas en que en algún momento todo se ve oscuro y uno no sabe cómo el personaje va a salir de esta situación tan horrible y tan impresionante, pero al final prevalece porque saca fuerzas de flaqueza. Obviamente estoy parafraseando a Sam, no es exactamente así, pero esa es la idea, que tengan esos obstáculos, tengan esos momentos. No necesariamente es combate, puede ser un momento dramático, narrativo, social, en donde no sabemos qué va a pasar, y todo eso haga que el juego se vuelva interesante y que ellos sientan, uy, ¿cómo va a salir esto? Esto puede ir para cualquier lado. ¿Será que siempre exista en el ambiente esa pregunta? La pregunta que hacían al final, yo soy muy viejo, eh, al final de la serie de Batman en cada capítulo, la serie de los 60. ¿Será que Batman podrá salir de este atolladero en el que se encuentra metido? Si ellos tienen esa pregunta en la mente, ustedes van ganando, porque de alguna u otra forma esa incertidumbre es lo que hace el juego emocionante. Y el tercer punto es jugar para ver qué pasa. Aquí como que el principio es, no tienes que preparar todo, la historia no está preescrita. Miremos a ver qué sucede en la mesa de juego. O sea, ustedes hablaron, y me encanta esa palabra, ustedes hablaron mucho de un marco. Nosotros trazamos el marco, creamos como la situación, pero cómo se resuelve esa situación y qué pasa y cómo se cuenta la historia no está en nuestras manos, es parte de lo que sucede en tiempo real en la mesa de juego. Entonces, estos son los 3 puntos de la agenda del máster. No sé si tienen algún comentario o algo, porque me ha encantado todo lo que han dicho. No sé si quieren comentar frente a estos 3 puntos. No, pues particularmente no, pero sí que hay algo interesante y para rescatar dentro de lo que propones, y es que al final eso creo que también hace parte de esa teoría de narración, ¿no? Muestra pero no dirás, creo que es, Sí, ya no recuerdo exactamente cómo es. Pero si yo veo todo esto, hace parte de esa misma premisa. La idea es que mis jugadores puedan sentir en carne propia a través de sus personajes que el mundo es un mundo vivo, que el mundo tiene cosas para ofrecer. Ahí tal vez dentro de la agenda del máster lo que yo agregaría, o bueno, no agregaría, sino que hace parte por lo menos de ese mundo real, y es algo que creo que muchos máster no tienen en cuenta, es que el mundo también transcurre a pesar de las aventuras o de las actividades que tienen los jugadores. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo, mis jugadores van a estar en una guerra por el dominio de un feudo y muy probablemente se están enfrentando con un general. Pues yo estoy casi seguro que el malo maloso no tiene solamente un general, tiene muchos. Claro, ¿qué pasa con el que yo derroto? Pues, obviamente lo derroto y salvo una parte, pero ¿y los otros? ¿Han ganado? ¿Han perdido? ¿Cuáles son las consecuencias para el mundo? No tanto para mis jugadores. Entonces, dentro de esa agenda y dentro de lo que tú explicabas, pues sí, yo tengo que tener ese marco también muy en mi cabeza, porque no es solamente lo que hagan los jugadores, sino también yo cómo voy a desarrollar el mundo y cuáles son esas consecuencias a largo plazo. de acuerdo. Paralelo a esta agenda, no lo traje, pero, y no está como dentro de las diapositivas,
pero también les invito a leerlo. Creo que se los voy a compartir, me parece importante. Hay los juegos PBTA, los juegos Powered by the Apocalypse, tienen la agenda del máster, tienen estos 3 principios y tienen como 12 principios que son los principios del máster, la agenda y los principios. Y uno de los principios es precisamente piensa fuera de cámara. O sea, no solamente pienses en lo que está ocurriendo, sino también extrapola un poquito a lo que está sucediendo en otros puntos. Pero yo siento que a veces es complejo estar pensando, al menos en la mesa de juego, lo que está pasando aquí y lo que está pasando fuera de cámara. Eh, Creo que nos podemos enredar un poco con eso, pero tienes toda la razón. Yo generalmente como que lo busco como más listo, como sesión a sesión. En la sesión pasó esto, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Como para que eso afecte la siguiente sesión. Y aquí de pronto una de las cosas que quizás vamos a ver, creo que es la siguiente lección, donde vamos a hablar de sesiones, campañas, aventuras y demás, es en lo posible no se pongan a planear una campaña gigantesca a un nivel de detalle de sesión a sesión, sino planeemos la siguiente sesión y vamos viendo qué va pasando por el camino. Es como un principio para facilitarnos la vida realmente, aunque pues hay gente y confieso que yo mismo a veces no sigo mi propio consejo, o sea, nadie... porque soy un planeador nato y toda la vida me ha encantado planear todo un detalle brutal. Entonces, bueno, pero sí es más fácil irlo haciendo gradualmente. Y otro de los puntos que hablaba de la lección era de la actitud, de mantener una buena actitud. Y aquí les boto nuevamente la pregunta, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante mantener una buena actitud en la mesa de juego? Bueno, no, pues es que imagínate tú llegar a una partida de rol y que tu máster se está bien mala ese día, Total. te mire feo, hable feo, solo piensa en destruir a todos los personajes. Sí, aquí lo importante es tu actitud, sea buena o mala, se contagia. O sea, si tú tienes una buena actitud, vas a contagiar. O finalmente, de alguna u otra forma, tú eres visto como el líder de la mesa de juego. Entonces, si tú tienes una actitud positiva y te levantas y estás emocionado, o bueno, si es una historia de terror, si tú mantienes esa atmósfera, pues finalmente eso va a generar un efecto espejo que dijo Juan Camilo hace un momento. Qué pena, Roger, que no te dejé. ¿Ibas a mencionar algo? No, no, sí, sí, sí. Y bueno, cosas que no son tu responsabilidad, voy a pasarlas rápido porque pues creo que ya estamos un poco fuera de tiempo. Pero acuérdese, no es su responsabilidad saber todas las reglas, no es su responsabilidad prepararlo todo, lo que hablábamos en un momento, es el marco general y dejar que el juego fluya dentro de ese marco. Asegurar toda la logística, si pueden no se carguen con eso y ojalá lo hagan en grupo, en un grupo de WhatsApp o que alguien más se encargue de la logística para ustedes liberarse un poco de la carga mental. Interpretar a cada personaje, volvemos al tema, lo máximo, ustedes pueden hablar en tercera persona de los personajes como un narrador omnisciente o pueden interpretarlo como un luchador de la WWF, cualquiera de esos está bien y no es necesario que ustedes sean unos grandes intérpretes de personaje para que sean buenos máster. Desafiar a los personajes, a veces nosotros planeamos una batalla o un momento dramático y pensamos que esto va a ser un desafío gigantesco y los jugadores nos sorprenden con que lo resuelven o los dados van en nuestra contra, lo que sea. Y finalmente la cosa se resuelve de una forma mucho menos épica de lo que ustedes imaginaban y está bien. No es necesario y no es su responsabilidad que todo el tiempo las cosas que ustedes ponen enfrente de los personajes sean un gran desafío. Puede ser que en algún momento pues ellos por suerte, por una estrategia que ustedes no vieron. Hace poco el jefe final de una de mis aventuras
era una cosa gigantesca que podía acabarlos en un momento, y que iba, o sea, suponía un desafío bastante fuerte, y en lugar de enfrentarlo, que era lo que decía la aventura, mis jugadores negociaron con él porque sabían que estaba atrapado hace muchos años y lo que necesitaba era libertad, y básicamente lo convencieron de, ven, tú no necesitas acabar con todo el mundo, eres libre, disfruta tu vida y ya. Y el argumento y los dados salieron también que fue como, ok, superaron, o sea, lo convencieron y no fue como yo esperaba, pero también ese pensar fuera de la caja y tener éxito pensando fuera de la caja terminó siendo más memorable y ellos se sintieron mejor consigo mismos. Fue un momento agradable de la campaña que pudieron vencer, no derrotarlo de alguna otra forma, pero sí superar ese desafío de una forma alternativa y todos quedaron muy contentos en la sesión. Entonces fue bastante agradable. Entonces sí, eso como en este punto. No es su responsabilidad entretener a los jugadores. Ustedes no son los showman de la mesa de juego. Es responsabilidad de todos divertirse y aportar para que todos nos divirtamos. Ustedes no necesariamente... alguna vez un máster me decía, bueno, se sentaba y me decía, un máster no, un jugador, bueno, máster, entretennos. Y no, o sea, no es mi labor, esto es parte de todos, todos contribuimos acá. Y tampoco es su responsabilidad proveer todo el material. Sí es usual que nosotros tengamos, compremos los libros, los dados y demás, pero que los demás también pongan de su parte, ¿no? Y podemos a veces eso. Aquí lo llamamos la vaca, no sé si allá también, en las diferentes partes en que estamos, pero que todos puedan aportar o que alguien compre el manual del jugador y yo compro el del máster, alguna cosa por el estilo, no necesariamente ustedes tienen que ponerlo todo. ¿Algún comentario frente a estos puntos? No, está bien. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es básicamente la lección uno. Ya barrimos, pues obviamente por encima, no hicimos, no profundizamos en cada uno de las diapositivas porque no vale la pena, para eso están las diapositivas. Pero quería, antes de pasar a lo siguiente, preguntarles, ¿qué les parecieron, qué les parecieron qué les han parecido hasta el momento? Los contenidos, la asignación, la evaluación, si la han visto. Me gustaría obtener su retroalimentación antes de continuar. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo han sentido el curso? Para mí de momento está, está interesante. Evidentemente, al principio pues es como es lo básico y supongo que más o menos todos lo tenemos, pero todos lo tenemos claro, quiero decir, pero está bien a veces que te digan las cosas para... A mí me gustó, esta de la responsabilidad me gustó mucho, por ejemplo. Genial. Ok. ¿Algún deseo, alguna cosa que de pronto tengamos que cambiar o afinar? No, pues a mí me parece que está bien. Al final lo que nos decías en la primera sesión, Wolf, pues este es un curso de principios y pues desde cero a principiante. Total. Y en ese sentido el contenido está muy bien. También comparto lo que dice Roy, esas agendas que nos están compartiendo, eso es bueno, las responsabilidades y demás, que al final uno por experiencia ve a veces o siente que eso no se cumple. Y lo que tú decías, uno piensa que el máster es el que le tiene que entretener, es el que le tiene que dar a uno todo, y no, al final eso no es tan así. Pues si bien es cierto, uno muy intrínsecamente y por allá en el fondo lo sabe, a veces no actúa en consecuencia de eso y la embarra, tanto como jugador como máster. De acuerdo. Entonces sí me parece bien. Ahí lo único es que sí estoy un poquito triste, es un comentario más personal. Hace una semana comencé una especialización
que justo se me cruzó todo con todo, entonces pues no pude asistir a la de la semana, pero pues que tengas este espacio para mí está genial porque al final pues tengo la oportunidad de verlo contigo, Denis, compartir en este caso con Bernardo y con Roichi para poder hacer estos comentarios. Maravilloso. Y sí, la idea precisamente es eso, tener los dos horarios, porque sé, y pues aquí no, varios tienen dificultades, no, y bueno, esperaba al menos unas 7 8 personas para esta sesión, pero está bien, porque varios votaron que este era el horario, y por eso lo mantuvimos. Igual vamos a seguir aquí porque sé que hay, y particularmente este horario, está muy pensado en Roger y las otras personas que están en España, que claramente el horario de 2 de la mañana un lunes es totalmente impráctico. Pero buenísimo también que para ti y para otras personas que ese horario tampoco les funciona, pues sea útil. Entonces, bueno, Para mí, dale. bueno, quiero decirte que yo para mí esto es el oro de este curso, ¿eh? El momento este de estar aquí y hacerlo en persona. Que lo otro está muy bien, pero lo haces, lo miras, está guay. Son conceptos que están muy bien de verlos y tal, pero al final este puntito de hacer el ejercicio este que hemos hecho al principio, esas cositas son las que a mí me parece que es lo que vale, o sea, lo que le da un valor extra, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Bueno, muchas gracias porque pues eso es una excelente retroalimentación para mí y efectivamente pues lo vamos a seguir haciendo. Y sí, también la idea de que nos sentemos aquí y no solo sea mi opinión, como una clase magistral, sino que eso, que podamos dialogar con Bernardo, con Juan Camilo, contigo, y compartir. Y si en algún momento, porque parte del curso va a ser sentarnos en una mesa, hacer el ejercicio de dirigir y obtener la retroalimentación y traerlo aquí y que nosotros podamos decir, mira, me pasó esto, y que no solamente sea yo diciendo, ah, no, haz esto, sino que entre todos busquemos esas soluciones. Mira, yo habría hecho esto. Eso es lo que le va a dar valor a este curso. Y bueno, obviamente la idea chévere tener estos ejercicios, agradable que compartir con nosotros y que creemos comunidad de aquí, no solamente para este curso, sino que de aquí en adelante podamos ayudarnos, podamos darnos consejos. Siento que es lo que le da valor a lo que estamos haciendo acá. Entonces, ahora sí, ¿qué sigue? Para esta semana que viene, eh, ya deberían estar terminando la asignación número 1. No sé si ya la hicieron. Varias personas compartieron a través de el chat allí arribita en el Discord donde dice clases y talleres. Probablemente ustedes van a ver lo que escribieron varias personas. No es obligatorio que lo pongan allí, pero sí nos da como como ese parámetro como para que ustedes también compartan con los demás, precisamente por ese tema de crear comunidad, lo que hicieron. Vi que una persona particularmente dijo, no, qué pena con ustedes porque no está tan detallado como los demás. No importa, está bien que, o sea, todos contamos nuestra historia como nosotros, podemos contarla. No, no, está bien que de pronto no esté tan detallado o que de pronto no sea tan elaborado como los otros. Realmente aquí lo que queremos nosotros es que cada uno de ustedes poco a poco vaya convirtiéndose en un mejor máster, un mejor narrador, y no están compitiendo entre ustedes, están compitiendo contra ustedes mismos. Cada vez vamos a ser un poquito mejor. La evaluación 1 ya, deberíamos estarla también cerrando. Si no la han hecho, los invito a hacerla. Y empecemos, ya está abierta la lección número 2. Creo que desde hace ya un tiempo. Ustedes me dijeron que la abriéramos los viernes. Ya se está, o sea, para que ustedes puedan verla el fin de semana. La semana pasada hablamos de eso. Ya se está abriendo los viernes en la tarde para que ustedes tengan todo el fin de semana para verla. Y nos veríamos de hoy en 8 en la sesión que corresponde a esa lección 2. Les anticipo, la lección 2 es de definiciones, una cantidad, todavía estamos sentando como todos los cimientos
del curso. Entonces va a ser muy de definiciones, muy de conceptos. Y ya realmente en la 3 es que entramos como más en la parte práctica. Pero pues tenemos que tener las bases bien cimentadas precisamente. Entonces, les anticipo, esa lección es básicamente su nombre es conceptos, entonces, o definiciones, si no estoy mal. Entonces, ahí se van a dar cuenta de cómo está estructurada. Y viene la segunda asignación. La segunda asignación es el juramento del héroe. Y es básicamente lo que queremos es que ustedes medio en el personaje que ustedes establecieron en la primera asignación, vamos a generar este compromiso con el curso de voy a comprometerme a lograr lo que vine a lograr con este curso. Entonces, como está redactado, cada héroe llega con un deseo, una meta o una herida que transformar. El verdadero viaje comienza al definir tu rumbo y comprometerte contigo y con tus compañeros. Entonces, el objetivo es redactar su juramento. ¿Qué los trajo aquí? El juramento debería tener estos elementos como no necesariamente explícitos, como ¿qué me trajo aquí? Esto. ¿Qué quiero lograr? Esto. No, pueden contarlo dentro de la historia o dentro del texto. No necesariamente explícito, sino tácito, pero que se evidencie qué los trajo aquí, qué quieren lograr, cómo se imaginan ustedes mismos, qué se imaginan que obtendrán al finalizar el curso y a qué se comprometen. Esa es la parte central, a qué se comprometen para lograrlo. Lo que quiero aquí, personalmente, es que ustedes establezcan un compromiso con este curso de continuidad, de seguir las lecciones, de hacer los ejercicios, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ustedes sean honestos, sean específicos, porque esta será la brújula hacia el resto del camino. No sé si hay alguna pregunta sobre la asignación. No, solo un comentario, que es que a mí me sale todo en el módulo 1. ¿Eso es normal? Todo O sea, te sale en el... Ah, sí, no, sí, todo sí. en la lección 1. Me sale el reto número 2 en la lección 1 también. Y en la lección 2 no me sale. Da igual, ¿no? Eso. Ok, voy a hablar con el equipo técnico porque a veces eso ya se me escapa un poco a mí de las manos. Voy a preguntarles si y ya les confirmo ¿Sabes? por el ¿Sabes WhatsApp. lo que si quieres? Es simplemente que me da igual, ¿eh? Pues yo lo he hecho igual, pero que me sale así. Vale, no, tienes toda la razón. Ya le pregunto al equipo técnico para asegurar que todo esté ok. Y bien, antes de cerrar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran manifestar? Si tienen algo que decirme sobre las lecciones, las evaluaciones. Bueno, ya con lo que me dijiste, ya reviso con el equipo técnico y miramos qué está sucediendo. Yo así en plan, así un poco divertido. Me faltó un poquito de música en la lección. Me puse una banda sonora de así en plan de juegos de rol para ambientarme cuando estaba haciendo mirando la lección. Wow, esa idea me encanta. Voy a revisar nuevamente con el equipo técnico a Porque ver si podemos hacer. como era tan gamificada como dices tú, Sí, pues dije, hostia, aquí le falta un pelín de una musiquita así de ambiente, molaría. Y me puse una cosa de estas de Spotify en plan músicas para sesiones de rock. Y lo puse así en plan de fondo. esa está una muy buena idea. Me encanta. O podrías hacer lo que hacen algunos libros que tienen como esa experiencia aumentada y es crear una playlist en Spotify precisamente, Eso la sería música buenísimo. que crees Wolf que le pega a esa sesión. Y Eso pones sería al buenísimo. inicio el QR y uno lo escanea y tiene la opción de con música o sin música y no necesariamente invades la presentación porque puede que haya gente a la que diga no, yo no quiero música. O que no puede en ese momento porque está trabajando o está estudiando. También. Esa es muy buena. Esa me gusta. Me encanta. Ok. Y eso no necesito tanto al equipo técnico. Entonces, maravilloso.
Vale, entonces, bueno, agradecerles por su presencia aquí, por todo lo que aportaron, siento que fue muy valioso y por supuesto seguiremos con los cursos, seguiremos con las clases y nos veremos la próxima semana. Ya voy a revisar el tema de los contenidos, me quedo contigo y cualquier cosa escribo a través de nuestro grupo en WhatsApp. Perfecto. Venga, muchas gracias a ti y a los demás. Muchas gracias a todos. Encantado de conoceros. Gracias, Roger, que estés bien. Igualmente. Igualmente. Estén muy bien. Chao. Chao.